no se miraba ni un rastro humano. Pero otra vez, ¡ayuda! Y yo retrocedí hasta que me caí y esa puerta, ¡pam, pam, pam! Sargento, yo hace unos días encontré esto, lo tomé. La verdad, lo siento mucho, pero tomé esto. Me dijo, ¿usted es imbécil o qué? Le dije que no tomara nada de lo que encontrara. Por tu culpa nos condenaste a todos, porque si no, esta maldita selva nos va a tragar a todos nosotros y va a ser por tu culpa, huevón. Los militares o soldados están entrenados para tomar una reacción rápida, porque si aparece un enemigo deben saber qué acción tomar. Resulta que nadie los entrena a ellos para situaciones donde el enemigo no es una persona física, sino más bien una entidad, un guardián o más bien un fantasma, por así decirlo, porque resulta que muchos de ellos están internados en selvas, muchos de ellos están internados en batallones donde antes era un cementerio y muchos de ellos han tenido experiencia muy grandes. Aquí vamos a narrar 3 de ellas que me llegaron de manera anónima y quiero que ustedes conmigo vivan esta experiencia. La primera de ellas es de un joven que él vive en ciudad. Él dice que es una persona de ciudad, pero que siempre le ha gustado el tema de ir a acampar a bosques, irse a internar a selvas, porque él dice que son aventuras. Y resulta que él se inscribió al ejército precisamente para eso. Él dice, ya con toda la experiencia que tengo, entonces el ejército solamente va a ser otra aventura más. Él se inscribió, pero resulta que dentro de eso algo le pasó y desde entonces no volvió a ser el mismo. Soy un joven extrovertido, me gusta mucho brincar de aquí para allá, irme por los bosques, irme por las selvas, irme por todo eso. A pesar de que soy de ciudad, siempre me ha gustado el tema de la naturaleza. Entonces pues me escribí, ya que no tenía nada más que hacer en la vida, me escribí al ejército. Dije, voy a conquistar esta selva. Muchos le tienen respeto, muchos le tienen miedo, y sí, hay que tenerle respeto, pero no entiendo cuál es el miedo a eso. Solamente es bosque denso, sí, pero con un buen entrenamiento que da el ejército, créeme que eso se puede conquistar sin ningún problema. Resulta que dentro de eso nos mandaron una selva que sí había bastante enemigos, pero más que todo era un poco peligrosa por la densidad de esta misma. Entonces nos fuimos para allá. Éramos un batallón, la verdad, bastante grande, pero nos dividieron para que nosotros hiciéramos un recorrido durante toda esa selva que nos tocaba proteger. Nuestro sargento era una persona amable, una persona que realmente podría ser tu amigo. Dentro de lo que cabe, siempre dicen que los sargentos son personas muy fuertes, muy agresivas, que siempre los tratan mal, pero no, él era todo lo contrario de lo que me habían contado. Una persona muy chévere, pero una persona que tú la mirabas y dentro de su mirada se notaba la experiencia que tenía, se notaba que él había visto cosas, se notaba que había pasado por experiencias muy fuertes en su vida, algo parecido como a la mirada de las 1000 yardas, algo así, pero más tenue, por así decirlo. Pero él tenía experiencia en todo, él nos guiaba, era como si fuera un papá para nosotros, no nos trataba mal, pero siempre tocaba obedecerlo, porque al final del día era nuestro sargento, debíamos hacerle caso. Entonces nosotros, el grupo 3, nos tuvimos que internar a la selva. Íbamos empantanados hasta los dientes, claramente, porque es selva, la selva es muy densa, pero antes de, digamos, acampar, él nos dio unas recomendaciones, por así decirlo, 2 precisamente. La primera nos dijo de manera muy seria, vea, yo sé que ustedes son jóvenes, pero les voy a dar 2 recomendaciones. La primera, no boten basura, respeten la selva, que aquí hay templos sagrados, aquí hay cosas sagradas, aquí hay, digamos, de cierta manera espíritus sagrados, así que no contaminen la selva. Así como vamos a entrar, deben dejarla todo idéntico, no tiren basura, dejen todo tal cual. Cuando hagamos campamento siempre vamos a limpiar, porque la selva nos recibe de buena manera y de buena manera nos va a dejar salir de acá. Así que esa es mi primera recomendación. Y la segunda, la más importante, si ustedes ven objetos aquí en la selva, no los tomen. Aquí van a encontrar de todo, objetos de palo, objetos de plata y también objetos de oro, porque por aquí se han enterrado muchas huacas. Pero no tomen nada, que eso le pertenece a la selva, no le pertenece a nadie, ni porque lo haya encontrado ustedes, no le pertenece absolutamente a nadie. Solamente dio esas 2 recomendaciones, no nos dijo nada más ni mucho menos, ya el entrenamiento lo teníamos. Entonces pues dentro de mi mente yo me reí un poco porque me parecía como cuentos de viejos, cuentos que gente se mete a la cabeza, se sugestiona y al final del día pues no son verdad, o eso es lo que yo creía. Entonces bueno, tomé sus recomendaciones, pero no le hice mucho caso, la verdad, al siguiente día se me olvidó. Íbamos de camino, todo muy bien, pasaron los días, estábamos en un parche, créeme que era increíble esa experiencia para mí. Muchos de otros se quejaban que por el barro, pero para mí era divertido, una experiencia que yo quería vivir. Dentro de eso acampábamos, nos tocaba jornadas de estar pendientes, rondines,
Unos hacían turnos de noche, otros turnos de día, entonces era muy divertido todo. Pero resulta que dentro de eso, una vez me agarró como un dolor de estómago, ya casi acampando, entonces me fui cerca a un árbol y de ahí me encontré algo. Resulta que en ese árbol donde yo iba a plantarme a hacer mis necesidades, vi una especie de como de algo puesto, pero estaba todo cubierto de hojas, como realmente alguien hubiera cavado, hubiera puesto algo y lo hubiera tapado con hojas. Es evidente porque eso no se encuentra en el camino, y más que llevábamos 3 días caminando sin ver nada extraño. Entonces pues la curiosidad me ganó. Primero porque dije de pronto sea algo interesante, y segundo porque dije tal vez sea una mina, tal vez sea una trampa, tal vez sea algo y debo avisarle al batallón. Entonces pues con una ramita cogí y destapé todo eso. Fui destapándolo poco a poco con cuidado por si de pronto era una mina. Pero resulta que dentro de eso había un objeto envuelto en como una especie de trapo café. Yo lo tomé con mucho cuidado y lo destapé. Resulta que cuando lo iba destapando, lo primero que llegó a mi cara fue un reflejo dorado. Un reflejo como si fuera oro. Y la verdad, el peso que tenía ese objeto para ser tan pequeño, sí parecía de oro. Y era como una especie de animal, como una especie de jaguar. La verdad, yo estaba muy emocionado, porque dije, me enguaqué, encontré oro, encontré algo valioso. Primero porque era oro y segundo porque tal vez era algo antiguo, una reliquia. Y cuando algo es antiguo o tiene valor histórico, eso cuesta muchísimo más. Entonces pues sí, la avaricia me ganó. A pesar de la recomendación que me dio el sargento, no me acordaba de eso. La verdad no me acordaba, así que con ese mismo trapo lo guardé en mi mochila. Lo guardé porque dije, apenas salga de la selva lo vendo. Ahí sacó un buen dinero. Entonces listo, me fui para el batallón, no dije nada, pero dentro de eso me tocaba a mí el rondín de 10 a 12 de la noche, porque siempre era cada 2 horas, de 6 a 8, de 10 a 12 y así sucesivamente. A mí me tocó el de las 10 a 12, era como, digamos, de cierta manera el más tranquilo. Hice mi jornada normal, no pasó nada, pero resulta que al siguiente día algo muy extraño pasó. Dentro de eso encontramos como una especie de huellas, pero eran huellas muy raras. Una huella de ellas era un pie humano, un pie de una persona, y la otra huella era como una especie de palo, como si algo se hubiera hundido en ese momento. Entonces lo que uno imagina es una persona que prácticamente le faltaba un pie, que solamente tenía uno y el otro era de palo. O sea, eso es lo que pensábamos por las huellas que aparecían, pero solamente eran como 3 huellas y se perdían en el bosque. Entonces pues no le pusimos atención, realmente no pensábamos que era un enemigo ni mucho menos, porque estaban un poco alejaditas de donde estábamos acampando. Listo, seguimos normal, seguimos avanzando, me tocaban todavía los turnos de noche porque eso se rotaba, era muy rotativo, pero yo los tomé los primeros días para que no me tocara los días más pesados que eran los últimos. Resulta que dentro de eso, el segundo día que me tocaba a mí hacer de noche, encontré algo muy curioso que empezó a mí a sugestionarme de cierta manera. En eso yo estaba haciendo mi rondín en la noche, normal, eran las 12 de la noche, y escuché algo muy extraño. Escuché que alguien me llamó, alguien me dijo, Ramírez. Y yo pensé que de pronto era el que le tocaba el siguiente turno, pero aún faltaba todavía tiempo, o sea, era muy rápido para que él llegara. Y entonces yo volteé, busqué por todo lado, y ahí entré en pánico, porque dije, si es un enemigo, entonces debo estar pendiente. Tomé mi fusil y me puse a apuntar por todo lado. Un problema que tenemos muy grande es que no podemos alumbrar con linterna, porque pues si alumbramos con linterna, el enemigo se da cuenta que estamos ahí plantados. Entonces, así como alumbra la luna, así nos toca ver a nosotros el bosque y todo lo demás. Entonces yo me puse a buscar, y dentro de eso otra vez escuché, Ramírez. Y ahí sí me asusté mucho, pero otra vez volví a escuchar eso, alguien que me llamaba, y otra vez, Ramírez. Entonces yo volteé rápidamente y al poco tiempo salió mi compañero. Ahí yo sentí que respiré, o sea, realmente respiré, pero me parecía raro porque esa voz que me llamaba no parecía la voz de mi compañero, parecía otro tipo de voz, alguien diferente, pero pues bueno, yo estaba cansado, estaba con sueño, estaba empantanado hasta los dientes, más la selva tan pesada que es. Yo dije, de pronto me lo imaginé, escuché su voz más gruesa, no sé, no le puse atención la verdad y me fui a acostar, me fui a dormir. Y al siguiente día otra vez, pero esta vez las huellas estaban más cerca, y lo mismo,
una pata de palo y un pie normal de humano, que rodeaba todo el campamento y cada vez más cerca. Mi compañero y yo le dijimos al sargento que no vimos nada, o sea, yo no vi nada en ese momento, y pues no le dije sobre que me estaban llamando porque pensé que era mi compañero, no era algo para alertarnos de cierta manera. Entonces, pues bueno, fuimos avanzando poco a poco, ya de cierta manera nos sentíamos un poco asustados porque pensábamos que el enemigo nos había encontrado, el enemigo estaba cerca, algo así, o que había mandado un infiltrado, no sé, empezamos a sugestionarnos de cierta manera. Pero es algo normal entre nosotros, el ejército, estar muy pendiente de todo. Resulta que ese día me tocó el peor horario posible. Ese día me tocaba el último horario de la noche, pero era el peor, de 2 a 4 de la mañana. Era el peor, el que nadie quería tomar me tocó a mí. Por sorteo me tocó a mí. Listo, ya podía aceptarlo, ya me tocaba porque es mi obligación. Entonces fui a hacer el rondín de todas las noches. Pero esa vez no escuché mi nombre. Pero sentía que toda la selva de cierta manera empezaba a hablar, como el viento, las ramas golpeándose, todo golpeándose. Sentía que algo nos estaba rodeando de cierta manera, pero no lo podía ver. Yo buscaba, no encontraba nada, pero ahí fue donde escuché algo. Sentí que alguien caminaba atrás mío. Sentí que alguien caminaba, pero de cierta manera caminaba cojo, porque se sentía el paso. ¡Pah! Y después como que sentía un crujido y otra vez ¡pah! Y claro, yo me lo imaginé, la misma persona que andaba coja, que con su pata de palo, que solamente tenía un pie, o sea, se sentía que era esa persona. Yo buscaba, miraba por todos lados y no la encontraba, y esa persona atrás mío, y me seguía, yo buscaba, no encontraba nada. Ya cuando, de tanto que fui buscando, me rendí, de cierta manera, y le tocaba el turno a mi otro compañero. Mi otro compañero también escuchó los pasos. Yo sabía que mi turno terminaba ahí, pero con él nos pusimos a buscar por todo lado. No lo quería dejar solo por si era un enemigo, pero no dormí ese día. La verdad no dormí, del miedo que tenía, por si algo pasaba, quería acompañarlo a él. Entonces buscamos, no encontramos nada, se nos hizo las 6 de la mañana, yo estaba rendido y en eso se despertó mi sargento. Mi sargento me miró, me dijo: Ramírez, lo veo como cansado, no durmió nada, ¿qué fue? A usted le tocaba terminar el turno a las 4, ¿qué pasó? Yo le dije: mi sargento, algo está pasando aquí. Le dije: sargento, tengo que contarle algo. Siento que todo lo que está pasando es por mi culpa, que las huellas, que los sonidos, alguien me ha estado llamando y siento que es por mi culpa. Me dijo: ¿cómo así, Ramírez? Explíquese. ¿Hay enemigos cerca o qué pasó? Cuénteme. Y él ya estaba alzando la voz porque claro, o sea, debía contarle todo muy bien. Le dije: sargento, y agaché la cabeza. Sargento, le tengo que mostrar esto. Y claro, yo saqué esa figura de oro y se la mostré. Sargento, yo hace unos días encontré esto. Lo tomé. La verdad, lo siento mucho, pero tomé esto. El sargento se transformó en alguien totalmente diferente. Si antes yo lo veía como un padre, ahora parecía que me estuviera reprendiendo. Me regañó de una manera muy, muy fuerte. Me dijo: ¿usted es imbécil o qué? Le dije que no tomara nada lo que encontrara. Por tu culpa nos condenaste a todos. O sea, yo estaba, la verdad, muy apenado de lo que estaba pasando porque él nunca me había gritado de esa manera. Mejor dicho, a nadie del pelotón. Entonces él me dijo: usted cometió ese error. Usted lo debe cumplir y debe entregar lo que encontraste. Ese error lo debes solucionar ya, porque si no, esta maldita selva nos va a tragar a todos nosotros y va a ser por tu culpa, huevón. O sea, yo ahí, la verdad sí me daba un poco de risa porque él nunca nos había tratado así, pero sentía miedo por la estupidez que acabé de hacer, porque sí, o sea, eso no me pertenecía a mí. Él me dijo: ¿sabe qué? Vámonos sin nada, no lleve absolutamente nada pesado, solamente lleve una camisa, lleve sus botas y su pantaloneta y ya, no lleve ni siquiera un pantalón. Vámonos lo más ligeros posible, porque tenemos que llegar allá donde vos encontraste las cosas, a irlas a dejar. Entonces, ustedes nos esperan aquí, si llegamos tarde no importa, nos esperan aquí. Él y yo tomamos rumbo. Lo más temprano posible, que fue a las 6 de la mañana que él se levantó, cogimos rumbo hacia allá. Era lejos, porque imagínense, ya había pasado 2 días, pero era muy liviano tú caminar sin nada encima. O sea, los trajes que llevábamos, los bolsos que llevábamos, siempre nos hacían que el paso sea lento. Entonces nosotros fuimos, caminamos y por fin llegamos allá. Llegamos ya casi 6 de la tarde, ya llegamos bastante tarde y encontramos, ahí donde estaban las cosas, encontramos todo. Yo le dije: sargento, es aquí en este árbol. Él cogió y me dijo: arrodíllese, Ramírez, arrodíllese.
Él me hizo arrodillar, no entendía para qué. Me dijo, ahora sí, pídele perdón y dígale que está arrepentido por lo que encontró. Dígale que eso no es suyo y que viene a devolverlo, que se arrepiente mucho de todo. Entonces pues yo la verdad me sentía como un poco apenado porque no entendía la situación y a qué le voy a pedir perdón, realmente a qué situación o a qué cosa. Entonces yo pues simplemente dije como que perdón y ya. Dijo no, dígalo más duro y dígalo completo. Entonces yo dije perdón, no Ramírez, tómeselo en serio. Tómeselo en serio no solamente por usted, por todos los compañeros que están allá esperándonos. Dígale que se arrepiente por todo. Entonces ya ahí me entró un poco de miedo, me entró como, digamos, ese tipo de sugestión. Entonces yo dije, me arrepiento mucho por tomar lo que no es mío, perdón por ofenderlos, perdón a ustedes que sé que son los guardianes de esto. Me has dicho, pedí perdón hasta de mi propia existencia. Y cuando yo estaba pidiendo perdón, sentía que de cierta manera todo se iba poniendo como un poco más claro. Ya no era como tan oscuro, ya sentíamos que la selva de cierta manera se tranquilizaba, no había tanto viento como antes, todo estaba tranquilo. Entonces dejamos eso, yo lo envolví en el mismo trapo que lo encontré, puse las mismas hojas porque ahí seguían y nos fuimos. Créeme que en ese día todos dormimos en paz, todos tranquilos, no aparecieron huellas, no apareció nada, nada extraño. Yo ahí me di cuenta que realmente todo lo que nos dijo el sargento es verdad. Si tú encuentras algo en la selva, eso no es tuyo. No creas que encontraste la lotería ahí, porque eso te lo va a cobrar y te va a perseguir hasta que lo entregues. Yo tuve la fortuna de que mi sargento me llevó hasta allá, de cierta manera a hacerme pasar pena, o eso es lo que creía en su momento. Pero gracias a eso, todos mis compañeros, junto con el sargento, salimos vivos de allá, porque resulta que nosotros estábamos dando vueltas en el mismo lugar. Dimos vueltas y vueltas y no podíamos salir de allá. Y resulta que estábamos tan cerca de la salida, pero no lográbamos salir de ahí. Y cuando entregamos eso, solo bastó un día para salir de la selva. Bueno, esa historia realmente tiene muchos contrastes y bastantes escenas que uno mismo se las puede imaginar, porque uno cómo va a creer que un objeto que está tirado ahí, cualquiera dice, no, pues alguien dejó esto ahí, se cayó de alguna manera, a alguien se le olvidó, no sé, pero eso que está ahí está por algo. Y como lo decía en la historia, si tú encuentras algo, déjalo, eso no te pertenece. Hay que dejar la avaricia de un lado y enfocarse en primero estar alerta, porque la selva es un lugar muy peligroso, no solamente por los enemigos, sino por todo lo que conlleva, animales peligrosos, venenosos, lo que sea. Entonces aquí nos deja una buena reflexión. Yo no sé qué ustedes piensan en los comentarios, déjenlo aquí abajo, quiero saber su opinión. Si de pronto tiene alguna vivencia parecida o alguien que conozca que sea militar, muéstrele esa historia y dígale si es verdad o mentira, porque créeme que el 90% de los militares van a decir que es verdad. En esta segunda historia, dentro del ámbito militar, siempre dicen que hay batallones o pabellones, por así decirlo, que tienen historia bastante negativa, tienen historias muy fuertes, porque el terreno donde están y prácticamente donde viven es un terreno que muchas veces tienen cosas sagradas. Resulta que esa historia está ubicada en un batallón, que junto al batallón está un cementerio, pero no es un cementerio de personas comunes, personas del común que son civiles, sino más bien un cementerio de militares, puesto que ahí entierran todos los militares que fueron muertos en batalla. Yo estaba en un batallón muy tranquilo y dentro de eso pues me tocó rotar, me rotaron para otro batallón. Ese batallón tenía famita de algo, que siempre aparecían cosas, pero pues bueno, yo decía, la gente sugestiona por cualquier cosa, por cualquier ruido, por cualquier crujido, por pasos que escuchan, mejor dicho, se sugestionan por todo. Yo estaba acostumbrado a eso. A ver, uno cuando está haciendo rondines en las noches, uno pues imagina lo que quiere imaginar. Así que pues para mí era otro batallón más, nada fuera de lo común. Me tocó ahí, yo estaba muy tranquilo, pasó una semana, no me pasaba nada, pero dentro de eso me tocaba a mí hacer rondines, pero de día, nunca me tocó de noche. Pero ahí fue donde cambió la cosa, porque empezaron a ponerme a mí en horario nocturno. Cuando estaba en horario nocturno, pues sí, eran noches, la verdad, muy frías, muy fuertes, por así decirlo, porque cuando llovía, o sea, la lluvia era demasiado dura en ese lugar. Estábamos prácticamente en montaña, en selva, entonces pues eso es muy fuerte. Además de que los grillos, los bichos, las ramas cayéndose, o sea, yo entendía el por qué decían que ese batallón tenía cosa, porque claro, estaba rodeado de tanto bosque que las ramas se caían y uno pensaba que era un enemigo, o pensaba que era algo fuera de lo común.
Era muy fácil sugestionarse en ese momento. Entonces, pues bueno, pues no le puse cuidado. Resulta que dentro de eso, la historia más contada era de un soldado que había muerto en ese lugar. Pues entonces yo no le puse mucho cuidado. Para mí era un joven que murió en batalla, defendiendo su país, entonces pues estaba muy bien. Lo felicitaba por eso, pero debía ser mi turno. Entonces pues listo. Yo hice mi turno, no pasó nada. Al siguiente día me tocaba en el mismo lugar. Y el siguiente día me rotaron a la parte 3 del batallón. Y ahí fue donde empezó toda esta historia. Resulta que cuando estaba haciendo mi turno, me tocaba el turno de las 4 de la mañana y encontraba cosas muy raras. O sea, primero, la radio que nunca fallaba empezó a fallar, como cosa rara. Pero era normal porque no había mucha señal. O sea, en la selva no esperamos que tengamos la mejor señal del mundo. Pero pues algo muy raro empezó a pasar y es que escuchaba como pequeños pasos afuera. Pero sí eran pasos, no eran ramas. Porque uno, como les digo, se puede sugestionar fácilmente. Pero encontraba pequeños detalles que yo decía, esto sí está un poco raro. Salía, buscaba con la linterna y no encontraba nada fuera de lo común. O sea, todo estaba normal, silencio, todo eso. Entonces volví y me entré. Pero dentro de eso, a lo lejos logré divisar como una especie de soldado. Una persona que poco a poco se iba acercando. Y donde estábamos nosotros, pues sí había luz que iluminaba. O sea, siempre se miraba como la lucecita ahí. Y claro, se fue acercando ese soldado y logré verlo. Era una persona normal. Estaba con nuestro uniforme. Pero resulta que ese uniforme era un poco particular porque era un uniforme antiguo. Un uniforme que se utilizaba hace 10 años. O sea, no era un uniforme actual. Era bastante de la época antigua. Entonces pues dije, de pronto se agotaron los uniformes actuales y le pusieron a ese viejo al soldado. Entonces el soldado se fue acercando. Pero lo más raro es que todavía no era mi turno de rotar. Todavía me faltaba una hora. El soldado se acercó y como a 3 metros de distancia se quedó parado en la puerta. Entonces pues como siempre tenemos una rejita para ver. Entonces yo le dije, soldado, ¿cuál es su nombre? Identifíquese. Entonces el soldado se quedaba callado y me quedaba mirando de una manera muy seria, o sea, muy seria. Pero yo vi que era una persona muy joven, un soldado muy joven, pero tenía la cara muy pálida. Yo dije de pronto por el frío o de pronto le da miedo a la oscuridad, no sé. Entonces pues el soldado se quedaba inmóvil mirándome. O sea, solamente me miraba. Me miraba. Y de un momento a otro pues ya me dio un poco de rabia. Y le dije, soldado, dígame quién es usted, identifíquese. El soldado se quedó callado y me dijo, no. Y simplemente, como en estilo militar, cogió su fusil, se lo puso aquí y se fue. O sea, se fue por donde vino. No, o sea, de entre la oscuridad se perdió. No lo vi más. O sea, para mí era muy extraño. Yo tenía que avisarle a alguien sobre esto. Entonces, pues listo. Ya eso fue como lo más extraño que me pasó ese día. Yo al siguiente día dije, tengo que decir al sargento. Porque no sé si era un enemigo, no sé qué intenciones tenía, no sé quién es ese joven, no lo identifiqué la verdad. Pero bueno, le dije el siguiente día a mi sargento, sargento, mire lo que me pasó anoche. Apareció ese soldado, no me dijo quién era, después se fue como si nada, no sé qué intenciones tenía. Entonces el sargento me quedó mirando de una manera muy seria, como si le hubiera contado algo que ya sabía. Entonces me dijo, López, tengo que mostrarle algo, camine conmigo. Entonces fuimos caminando y me llevó a la parte del cementerio. Pero en la parte del cementerio había como una caseta. Y esa casetica era de cierta manera como una especie de reconocimiento a todos los soldados que murieron en batalla. Entonces me fue contando la historia de todos ellos. Y en la última parte, digamos, de esa caseta estaba el último soldado que murió. Es ese soldado que usted vio anoche, ¿verdad? Yo le dije, sí, es el mismo. Dijo, el soldado murió hace mucho tiempo. Pero el soldado murió haciendo su guardia. Ahí donde usted estaba. Resulta que el enemigo llegó de sorpresa y él estaba ahí entrando a hacer su guardia, pero lo mataron. Antes de cumplir su labor, lo mataron. Y creo que él no ha entendido que su guardia terminó, que él ya cumplió que debía cumplir, pero ya me han contado muchas veces, López, que él siempre desaparece. He tratado de estar ahí para decirle que ya descanse, pero no me ha sido posible. Entonces pues dentro de eso me cayó un balde de agua fría, porque es que yo lo vi. O sea, yo vi a esa persona, yo vi al soldado, yo vi como él me habló, como él me miró y después se desvaneció dentro de eso. Y la verdad, ahorita sigo prestando servicio ahí. Y la verdad quiero que se me aparezca nuevamente para decirle a él que ya descanse, que hizo todo lo que tenía que hacer, que él fue un buen soldado y que debía ya descansar. Bueno, la verdad, una historia bastante fuerte porque
Imagínate tú, a pesar de que ya trascendiste de cierta manera, tu alma sigue ahí cumpliendo la labor. Tal vez ni siquiera sabe esa identidad o esa entidad, no sé, que él ya no está en este plano. Él sigue cumpliendo su labor. Él sigue haciendo lo que hacía en su momento, pero lo que no entiende es que ya pasó. Ya él debe trascender. Y sería muy bueno que si la persona que me mandó esta historia lo escuchas, que traten de encontrar esa entidad y que le digan eso, que sería lo correcto, que le digan que ya descanse, porque debemos trascender al más allá o lo que haya. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Quiero leerlos, quiero saber qué ustedes opinan sobre esto, y si ustedes se lo encontraran, ¿le dirían eso? ¿Le dirían al soldado que ya su turno terminó, que es momento de trascender? ¿O qué acción tomarían? Quiero escucharlos, porque la siguiente historia se va a poner muy buena, porque resulta que dentro de esos tipos de batallones siempre se rumorea todo tipo de historias, pero más aún cuando el ejército mismo cuida de cierta manera cárceles, porque en estas cárceles, que eran antiguas, cárceles que apresaban a los enemigos de guerra de cierta manera, siempre hay historias de muerte, historias de personas que dicen que escuchan pasos, que escuchan voces de los mismos que murieron en batalla. Entonces la siguiente historia es así. Cuando yo entré al ejército fue prácticamente obligado, porque siempre he sido un joven rebelde. He sido un joven, la verdad, muy tremendo, que ni en mi casa me aguantaban. Entonces lo que dijeron mis papás es: vamos a meterlo al ejército para que se afine de cierta manera, para que se aplaque, para que sea un hombre derecho, que no sea tan respondón, porque yo era muy impulsivo para todo. A mí me mandaron a un batallón porque pues al principio me querían mandar a otro, pero como era tan impulsivo, tan respondón, me mandaron al más duro, donde había un sargento que no se le aguantaba a nadie. Era el último que uno quería ir como soldado, pero me mandaron hacia allá. Era un páramo súper frío, yo de tierra caliente, y ella me tocaba aguantarme ese frío que se me lava hasta la sangre, o sea, era muy frío, la verdad. Y más aún, sabiendo que tenía un sargento tan tremendo como él. Él sí nos metía en nuestras insultadas, él sí nos trataba mal, nos decía de todo, hasta lo que nos íbamos a morir. Pero dentro de lo que cabe, él nunca era agresivo. Pero yo siempre fui muy respondón. Él me decía, haga esto, yo le decía, no, que lo haga otro. Y pues imagínate, yo faltarle el respeto a un sargento así. Entonces llegó un punto donde ya él me cogió como su favorito. Siempre que tocaba lavar los baños o algo así que fuera pesado, me mandaba a mí. Ya era su favorito porque, como les digo, yo era muy tremendo. Entonces dentro de eso, él un día se mamó, se cansó de mí y me dijo: Gaviria, usted me da para las cárceles, allá atrás, allá donde nadie está. Porque resulta que esas cárceles ya estaban clausuradas, o sea, ahí no funcionaba nada. Ahí ni siquiera iban a hacer aseo, nada, o sea, era una cárcel oxidada, vieja, que se utilizaba, o sea, muchos tiempos atrás. Era muy antigua. Tenía una puerta metálica, pero súper gruesa y pesada. Entonces allá, si escuchaba unos sonidos, era el crujido de tan antiguo que era eso. Me mandaron hacia allá. Incluso allá era mucho más frío donde estábamos. Pero resulta que esa cárcel tenía historias como, por ejemplo, que había un soldado que, así mismo como yo, era muy tremendo. Lo mandaron allá, lo mandaron a hacer guardia toda la noche. Pero ese soldado era más tremendo que yo y le tocaba prácticamente una semana completa estar ahí, internado, cubriendo las celdas, que todo esté en perfecto estado. Incluso pues yo pensé, ¿para qué? Si al final nadie las ocupaba, pero le tocaba así. Y resulta que dentro de eso, el soldado cada vez se terminaba cansado, hasta que un día, cuando lo fueron a recoger de cierta manera, resulta que el soldado se había colgado. Él se había desvivido. Entonces la leyenda es que el soldado quedó ahí, o sea, el cuerpo de él lo recogieron, pero su alma quedó ahí penando. Yo pues, me burlaba de esa historia porque pues yo no creía en nada de eso. Le tenía respeto, no iba con la intención de burlarme, pero sí le tenía de cierta manera escepticismo. Entonces listo, me tocó ir para allá. Y el sargento, en su buena fe, por así decirlo, fue y me dejó. Él mismo me dejó. Y me dijo: Gaviria, buena suerte. Espero que no le aparezca nada acá. El sargento me tenía a mí prácticamente la peor maña. O sea, me tenía de una rabia que no se la demostraba sino solamente a mí. Entonces pues yo sé con qué intención lo hizo, para sugestionarme, pero bueno, yo dije, no le voy a hacer caso, solamente es una noche y ya. Esta noche se acaba y mañana estaré con ellos y ya pues a ver qué invento, no sé, que no me van a traer acá, porque sí es una cárcel muy fea. Entonces listo, pues yo fui,
Me quedé, hice rondines, revisé que todo estuviera muy bien, pero dentro de eso había una puerta que estaba sellada. O sea, no es que estuviera sellada con candado nomás. Parece que le hubieran puesto soldadura, porque no tenía ni cómo abrir ni cómo cerrar eso. O sea, estaba totalmente soldada. Entonces, pues listo, no le puse atención porque igual no podía entrar. Listo, no pasa nada. Fui, hice todo lo que tenía que hacer, revisé por fuera, a los lados, entré porque ya estaba haciendo mucho frío. Listo, me quedé ahí haciendo el turno de noche. Pero algo empezó a suceder esa noche. Resulta que había mucho viento, se entraba por la parte de abajo de la puerta principal, se lograba entrar como una especie de silbido del viento que hacía, y ahí fue donde empezó todo mi calvario. Todo lo que yo quería que no me pasara me pasó. Primero empecé a escuchar como una especie de lamento dentro de las celdas, y yo fui y no había nada, o sea, no había absolutamente nada. Tenía luz, pero no había nada. Escuchaba como lamentos, como quejidos, y yo dije, de pronto es mi imaginación, mi mente por estar aquí completamente solo, así que trataba de no ponerle atención, trataba de dormirme para no escuchar eso. Pero ahí fue cuando me estaba quedando dormido donde escuché algo que para mí era inimaginable. Resulta que esa puerta, que estaba totalmente soldada, empecé a escuchar como una especie de golpes, pam, 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 y yo no me quería acercar, porque, a ver, pongámonos en contexto, no había forma de que alguien hubiera entrado para hacerme una broma, porque estaba todo completamente sellado. No había forma de que tal vez el sargento mandó a alguien a que me hiciera una broma o algo parecido. No, no había forma. Entonces, pues, yo dije, eso no es normal. Y otra vez, pam, pam, pam. Y me fue acercando poco a poco a la puerta. Y resulta que cuando me puse mi oreja dentro de la puerta ahí, lo que podía, escuché, ¡ayuda! Ahí entré en pánico. Por abajo de la puerta lograba verse algo, pero era muy oscuro. Alumbré con la linterna, pero no se miraba ni pies, no se miraba ni un rastro humano. Pero otra vez, ¡ayuda! Se lograba escuchar. Y yo retrocedí hasta que me caí. Y esa puerta, pam, 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 sonaba duro, como si alguien la estuviera golpeando con una piedra. Era demasiado fuerte el ruido que escuchaba. Y dentro de eso escuché, sáquenme de aquí. Ahí yo, 3 padres nuestros y salí de ahí. Yo aguanté el frío, afuera aguanté el frío, porque es que lo que estaba dentro de eso no tenía ni sentido que estuviera escuchándose al menos ruido, ni mucho menos voces. Era imposible. Me quedé afuera esperando, estaba muerto de frío porque no quería entrar. Estaba lloviendo y aún así me comí toda esa lluvia, y el siguiente día, cuando llegó el sargento, me vio todo mojado, me vio con una cara pálida, muy serio, como si estuviera en trance, y él me dijo, Gaviria, me tocó el hombro, Gaviria, ¿lo viste, verdad? ¿O lo escuchaste? ¿Cuál de las dos? Y yo le dije, lo escuché. ¿Y sabe qué me dijo el sargento? Tuviste suerte, porque yo sí lo vi. En ese momento todo se me derrumbó. Todo, absolutamente todo, mi escudo que yo tenía supuestamente del más bravo, del que me las daba de más fuerte, se me derrumbó. Yo ahí sí me quedaba prácticamente como un niño indefenso. Y él me dijo, el sargento, vuelves a portarte mal y vuelvo y te meto acá. Yo no meto a nadie acá porque sé lo que se aparece, pero pórtese mal y verá. Yo ahí sí me porté el más recto, tomé finura de cierta manera y fui siempre cumplido. Lo que me mandaban lo hacía porque yo no quería volver a esa cárcel, no quería saber qué es lo que se escondía en esa puerta. Y entonces el sargento, ya cuando empezamos a llevarnos bien, él me dijo, lo que se le apareció a usted es el mismo soldado que se colgó. Ese soldado se quedó ahí, y en esa puerta la sellamos porque precisamente siempre se aparecía ahí, en esa celda. La sellamos, le pusimos, no le pusimos ni siquiera cerradura, sino más bien soldadura, porque sabíamos que lo que estaba ahí adentro debía quedarse ahí adentro, pero muchas veces salía. Entonces nosotros por eso abandonamos ese lugar. Qué fuerte historia, fuerte porque primero le pasó a alguien que ya lo conocían, un soldado que pues no sé, dentro de su miedo o paranoia se quitó la vida, cosa que nadie esperaba. Pero digamos, ahora conectando un poco la historia, el tema de ayúdenme, sáquenme de aquí o alguna cosa así, era porque el soldado no quería estar en esa celda, no quería estar cumpliendo su labor ahí, no quería estar haciendo rondines, o tal vez no quería estar tan solo, pero dentro de eso su único escape fue quitarse su vida.
la verdad muy fuerte. No sé qué ustedes opinan en los comentarios. Quiero que me digan de las 3 historias cuál fue la que más les gustó o llamó su atención, o si de pronto alguna de estas historias la han escuchado en otra parte. Quiero leerlos acá abajo. Y si a usted le gusta este tipo de contenido, suscríbase, dele like, porque este es su canal. Vamos a traer muchísimas historias más, así que nos vemos en la próxima. Chao.